been here long enough. I came to kill, I'm going to kill now. Sucedió a las 3:42 de la madrugada. El mundo descendió hacia una oscuridad súbita y absoluta. Resultó en caos. En nuestra oficina pequeña del 10º piso, nos reunimos entre la negrura ominosa esperando la luz. Hay una televisión en la sala de descanso y alguien halló el control remoto, usando la memoria de nuestros dedos para cambiar el canal de las noticias. Por un largo tiempo, solo hubo un silencio. Entonces, a través de la oscuridad, surgió una voz, una locutora, buscando su escritorio valientemente y tratando de reconfortar a sus televisores. Nos habló con voz suave y temblorosa. Ellos tampoco tenían ni idea de qué estaba sucediendo, pero indicaron que debíamos de conservar la calma y permanecernos juntos en medio de los reportes de los individuos desaparecidos en la oscuridad. Pasamos los siguientes 3 días en la oficina localizando nuestras posesiones en la oscuridad y logrando comer y dormir, a pesar de que la sensación de que estábamos congelados en algún tipo de universo alterno. Entonces, exactamente a 72 horas después de que la oscuridad llegó, el manto se alzó. Nuestros ojos ardieron por la luz súbita, pero nos adaptamos dentro de poco y concordamos en que deberemos dirigirnos al piso de abajo como grupo e ir afuera. Mientras descendíamos por las escaleras, nos recibimos un olor nauseabundo. Supe inmediatamente lo que era. Giré por la última intersección de las escaleras, pensando que quizás alguien se había caído y había muerto por sus heridas. Estaba equivocado. Creo que solía ser una mujer, pero no puedo estar seguro. Había sido degollada. Cada centímetro de su piel estaba ausente, pero sus ojos y dientes permanecían, convirtiendo su cadáver en un monstruo sonriente. No fui el único que vomitó, necesitando escapar de ese panorama. Fuimos hacia el vestíbulo por la entrada principal y nos congelamos. Cuerpos sin piel estaban desaparecidos a lo largo del pequeño vestíbulo. Eran casi 15, según el cálculo, con el pequeño vistazo que les dimos. No teníamos la intención de quedarnos por mucho tiempo. Sin embargo, descubrimos que las puertas del vestíbulo estaban aseguradas y no podíamos quebrar el vidrio. Alguien nos recordó que tuvo la idea de dirigirnos al cuarto de seguridad y ver si podíamos pedir ayuda por un radio. Seleccionando cuidadosamente nuestro trayecto por los cadáveres con estómagos revueltos, hallamos el cuarto de seguridad abierto y a su guardia degollado. Luego de llegar a un acuerdo, retiramos el cuerpo y nos encerramos. Mientras que uno de nosotros trataba de establecer contacto, los demás comenzamos a ver la grabación de seguridad del vestíbulo de los últimos 3 días. No podemos creer lo que vimos. No estuvo oscuro en lo absoluto. Nos habíamos quedado ciegos y mientras estábamos ciegos, ellos habían llegado. Sombras negras, sin rostro, solo ojos extraños y resplandecientes. Estaban degollando a las personas y vistiendo sus pieles como disfraces. Sintonizamos la grabación de seguridad de nuestro piso
y observamos, horrorizados, cómo caminaban entre nosotros sin escoger a nadie. Hasta ese día, no sé por qué lo hicieron. En cierta medida, se habían reunido para observarnos. Partieron dentro de poco y causaron estragos en la oficina del piso de arriba. Fuimos rescatados días más tarde. No obstante, el mundo descendió a la insanía en el transcurso de las semanas siguientes. Todos sabían acerca de los degollamientos, acerca de los impostores, pero nadie sabía quién era real y quién no. Hasta que fue muy tarde. Sin confianza, los humanos no pueden sobrevivir lado a lado. Permanecí con 2 de mis colegas, quienes sabían que no cambiaron. Reunimos equipo para acampar y tomamos la decisión de movilizarnos hasta el área más lejos, afuera de la ciudad, para mantenernos alejados de la sociedad. Lo teníamos todo planeado y atesoramos grandes expectativas sobre la recuperación de la humanidad. Entonces, nos despertamos una mañana y estábamos ciegos de nuevo. 3 días más tarde, la luz regresó. Me encontraba con mis 2 amigos y un cadáver. Espero y te haya gustado esta colaboración con su servidor DSV. Lo sobrenatural existe, y terror y miedos reales. Te invito a que te suscribas a mi canal, que estará abajo en la descripción del vídeo, y también a que te suscribas al canal propietario de esta colaboración. Nos vemos hasta la próxima historia.